Muy bien, muchas gracias por la explicación. Si quieres podemos aprovechar para comentar también un trabajo que nos decías en el que tu grupo viene participando sobre la caracterización de la masa de los cúmulos de galaxias, ¿no? Me contabas que hay resultados recientes, ¿no? Con este trabajo. Sí, bueno, esto es un esfuerzo observacional enorme y es un trabajo del grupo, de nuestro grupo de cosmología en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Básicamente conecta con Planck nuevamente. Uno de los muchos productos que dio la misión Planck, además de estos mapas del fondo cósmico de microondas, eran catálogos de potenciales cúmulos de galaxias. ¿Vale? Los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes ligadas gravitacionalmente que existen en el universo. Son estructuras que estamos acostumbrados a verlas quizá en imágenes en óptico, como las que nos da el telescopio espacial, en las que vemos pues centenares, miles de galaxias agrupadas, ¿no? Moviéndose a velocidades muy altas, y enseguida hablaremos de cómo se mueven, porque es relevante este tema de las velocidades, pero sabemos que son estructuras que están dominadas por materia oscura. Las galaxias, de hecho, apenas son el 1 o 2% de la masa total de esas estructuras. La mayor parte de la materia ordinaria en esas estructuras está en forma de gas caliente, dando cuenta de como el 15% de la masa total, y el resto es materia oscura. Entonces, entender la dinámica, por ejemplo, o pesar esa estructura, nos da información de cuánta materia oscura hay en el universo. Y bueno, Planck detecta la presencia de esas grandes estructuras Perdona, aprovechando. por tu acento, ¿Planck detesta o detecta la presencia de estas Detecta. estructuras? Vale, vale. Sí, No sé, a lo mejor tiene alguna esos fobia. cúmulos son detestables, no, Son detestables. son detectables. Vale, vale. Perdón. No, perdón por la Pues tontería. entonces eh, utilizamos Planck para detectar estas estructuras gracias al gas caliente que contienen. Ese gas caliente básicamente es gas que está a temperatura del orden de 10 millones de grados o 100 millones de grados. Es gas que se ha ido calentando en el propio proceso de ensamblaje de los cúmulos de galaxias por procesos de choque. Y bueno, pues ese gas caliente altera los fotones del fondo cósmico de microondas, les da un poquito de energía y introducen una pequeña distorsión en el espectro, en la distribución de energía de la radiación cuando miramos el fondo cósmico de microondas a través de un cúmulo de galaxias. Esa distorsión se llama efecto Sunyaev-Zellovich. Y bueno, pues utilizando esa señal, Planck ha proporcionado catálogos del orden de 2000 objetos que son potenciales cúmulos de galaxias. La mayor parte de esos objetos sabíamos que eran cúmulos de galaxias porque ya los teníamos caracterizados pues, con telescopios ópticos infrarrojos o por telescopios de rayos X, y aquí conectamos con lo de I-Rosita. Ujú. Y Claro, bueno, porque los cúmulos de galaxias emiten muchos rayos X por la presencia de ese gas tan caliente que decías, ¿no? efectivamente, ese gas caliente a esas temperaturas de millones de 10 millones, 100 millones de grados, pues hace que sean objetos muy brillantes. O sea, lo que vemos es ese gas caliente cuando miramos en rayos X. Ujú. O sea, en rayos X veríamos un mapa y veríamos puntos brillantes donde hay cúmulos de galaxias porque estamos viendo ese gas. Exactamente. Y bueno, pues el esfuerzo observacional de nuestro grupo básicamente ha sido hacer un seguimiento con telescopios ópticos aquí en La Palma, utilizando el 10 metros, el telescopio de 4 metros, el William Herschel, primero para buscar las contrapartidas ópticas de aquellos cúmulos de galaxias que no tenían contrapartida conocida previamente. Ujú. El efecto O Sunyaev-Zellovich, sea, esto me parece muy ilusionante. O sea, con Planck podemos ver zonas donde identificamos efectos Sunyaev-Zellovich y entonces esas son zonas en las que asumimos que hay cúmulos de galaxias y en algunos de ellos no se ha detectado ese cúmulo en el visible. Eso es efectivamente, alucinante. ¿Qué resolución tiene Planck? ¿Qué Planck tamaño? tiene resoluciones de 5 minutos de 5 arco. minutos de Entonces, arco. Eso es para mucho mayor buscar, que un... son mucho mayores que el tamaño característico de los cúmulos, que es del orden de minutos de arco sobre el cielo. Eh, Hay una particularidad importante para entender el contexto, ¿no? El efecto de Sunyaev-Zellovich es una distorsión del espectro del fondo de microondas
que no depende de la distancia a la que se encuentre el cúmulo. Es decir, un cúmulo que esté a Redshift, o sea, que esté aquí al lado, o que esté a Redshift 1, o sea, cuando el universo tenía la mitad del tamaño actual, el mismo cúmulo produce exactamente la misma distorsión sobre el fondo cósmico de microondas. Entonces, el efecto Schneer-Lobby es una herramienta muy potente para identificar líneas de visión en las cuales hay un objeto, pero es posible que si esos objetos están muy alejados, no conozcamos todavía la contrapartida en luz visible o en rayos X. Entonces, el esfuerzo observacional de nuestro grupo en los primeros años estuvo dedicado a buscar. Perdona, antes que nos pasemos antes, porque cuando pienso en eso, me viene un poco lo de la paradoja de Olbers, ¿no? Y no a esa resolución de 5 minutos de arco, cada línea de visión que vemos no cruza algún cúmulo. No, es que no tengo en mente ahora mismo un poco la estadística de estas No lo cosas, cruza, ¿no? Porque la abundancia característica de cúmulo, a diferencia de que en la idea de la paradoja de Olbers, donde tienes el universo completamente plagado, aquí entra en juego el hecho de que el universo es finito, ¿no? Y los cúmulos se van ensamblando en el tiempo. Ajá. De hecho, empiezan a aparecer en nuestro modelo alrededor de desplazamiento al rojo 1. Vale, alrededor, tenemos que decir edades, pues los 6.000 millones de años. Vale. Previamente a eso, pues hay protoestructuras. O sea, hemos comentado muchas veces, el modelo de formación de estructuras es un modelo jerárquico en el que primero se ensamblan los objetos más pequeños y luego, con el paso del tiempo, se van ensamblando objetos cada vez mayores. Claro. Sí, primero estrellas, luego galaxias, luego cúmulos de galaxias, ¿no? Y los cúmulos de galaxias son los últimos en ensamblarse y digamos, empiezan a aparecer como estructuras regulares, pues, en el universo cercano, ¿no? Vale. Entonces, volviendo a lo que estabas comentando, entonces, hay regiones en las que se detecta efectos Sunyaev-Seldovich, en las que decimos aquí tiene que haber un cúmulo, pero no se ha identificado una contrapartida visible, no se han visto esas galaxias. Qué fascinante, no lo sabía. Y bueno, pues el esfuerzo observacional, en primer lugar, fue buscar las contrapartidas de esos objetos, o sea, decir, pues, en esa dirección en la que esperamos que haya un cúmulo, pues efectivamente hay un cúmulo que está a Redshift 0,5, o sea, o a Redshift, el más alto que hemos encontrado es a 0,80 y algo, bueno, es cerca de 0,9. Y bueno... el más cerca, 0,9. El más... ¿Has dicho el más cerca o el más lejos? No te el más lejano, perdón. Más lejano. No, igual te entendí mal yo. No, es mi deformación de que, claro, como siempre estoy pensando desde el Big Bang. Tú te pones en el Big Bang. De los cosmólogos. Es el más lejano, es el cúmulo más lejano. Vale. Y bueno, pues, como digo, es un esfuerzo de un grupo grande de personas. Ha habido 2 tesis doctorales en el Instituto de Astrofísica dedicadas a este programa. Y bueno, pues al cabo de esos esfuerzos observacionales que han llevado... Pues, ¿quiénes son los doctorandos? Pues Antonio Ferragamo y Alejandro Aguado. Hicieron sus tesis con estos programas. Y bueno, pues básicamente se han llegado a analizar más de 10.000 espectros para... O sea, montones de imágenes de más de 400 objetos y bueno, pues al final pues se han encontrado contrapartidas de muchos de los objetos en los que estábamos buscando y se ha realizado un estudio dinámico, es decir, se ha medido la velocidad de las galaxias que conforman esos cúmulos. Y ahí ya conectamos con esta idea de que estas estructuras están ligadas gravitacionalmente y su gravedad la dicta la materia oscura. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la dinámica? Pues básicamente las velocidades a las que se mueven las galaxias dentro de los cúmulos vienen dadas por la cantidad de materia que hay en esos cúmulos. De hecho, históricamente, sabéis, ¿no? La materia oscura, Fritz Zwicky es uno de los primeros descubridores de la materia oscura y en el cúmulo de Coma. El nombre, ¿no? Y la detecta precisamente por esto, porque encuentra que las galaxias en el cúmulo de Coma se mueven demasiado deprisa para la cantidad de materia que hay en la galaxia. Y entonces pues se postula esta idea de que tiene que haber mucha más masa. Yeah. Muy bien, pues genial. Y bueno, si me permite simplemente un apunte, claro.
la finalidad de todo este estudio era un poco calibrar esa medida de la masa presente en los cúmulos de galaxias, porque eso es un ingrediente fundamental para poder hacer cosmología con ellas. Los modelos cosmológicos predicen cuánta cantidad de cúmulos de galaxias hay en cada instante de tiempo cósmico y en función de la masa de los cúmulos. O sea, dado un modelo cosmológico sea el de lambda CDM, en el que tenemos tanta materia oscura, tanta energía oscura, el modelo predice, pues a esta edad hay tantos cúmulos de esta masa. Entonces, por eso es importante no solamente saber que en esa dirección hay un cúmulo, sino saber a qué distancia está el cúmulo para saber en qué época está y cuál es su masa. Y utilizando esas relaciones uno puede inferir cuál es la cantidad de materia oscura que hay, esencialmente comparando con los modelos. Y todos estos estudios vienen de otra de las famosas tensiones que hay entre los resultados de Planck cosmológico y los de cúmulo del conteo de estos objetos. Y es que pues hay una pequeña discrepancia en la cantidad de materia oscura que predicen unos y otros. Es una discrepancia menor que la de la constante de Hubble. Esta está al nivel de los 3 sigma, 2 sigma y medio. Pero es una discrepancia que lleva ahí un tiempo y que bueno, tiene interés porque puede apuntar también a nueva física, a otras formas de contribuir a la densidad de energía, como por ejemplo una medida cosmológica de la masa de los neutrinos, que es un tema pendiente, ¿no? Y que se puede llegar a hacer si se afina lo suficiente estas medidas de masa de los cúmulos de galaxias. Creo que hace un par de semanas hablamos, ¿no?, de las cotas que da la cosmología a la masa de los neutrinos. Sí. José Alberto, el James Webb observará de las primeras galaxias y podría observar en estos cúmulos galácticos las galaxias de estos cúmulos y mejorar las estimaciones de la masa de estos cúmulos, o no crees que el James Webb pueda aportar mucho en ese sentido? James Webb va a aportar muchísimo yo creo que al estudio de los protocúmulos, ¿no? A la formación de las primeras estructuras, o sea, las primeras galaxias que formaban parte de esas estructuras que luego con el paso del tiempo van a dar lugar a la formación de cúmulos. O sea, James Webb va a mirar bastante más lejos. Para medir la masa de los cúmulos, básicamente hay 3 métodos. Tradicionalmente el método más preciso ha sido el utilizar el efecto lente gravitatoria, el método de Wick Lensing. Y estos estudios que hemos hecho nosotros básicamente están poniendo al mismo nivel los estudios dinámicos. Ahora, por primera vez, con el estudio de dinámica de galaxias, podemos tener barras de error comparables a las que se tiene por estudios de medida de efecto lente gravitacional.